Bendito eres Abacadosh, Kadosh Barujú, Santo de Israel, el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Creador de los cielos y la tierra. Me va a ayudar en este día, en este momento, a compartir una palabra contigo que es la palabra Emmanuel. O si tú creíste que era Emmanuel, o pensaste, o te dijeron, o incluso lo has leído por años y pensaste que era así, la palabra Emmanuel no es así. Mis santos hermanos, como decía Pablo, santos de Dios, santos hermanos. Esta palabra Emmanuel es una palabra que quiere dejar dicho Dios con nosotros, pero sin embargo acuérdese que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Esta palabra que aparece 3 veces en la Biblia, en toda la Biblia, aparece en Isaías 7:14, Isaías 8:8 y por último en el Nuevo Pacto, o sea, Nuevo Testamento como ustedes le conocen, en Mateo 1:23, que dice: y concebirá la Virgen y dará a luz y le pondrá por nombre Immanuel en hebreo. Imanu, no es Emmanuel. No es Emmanuel, no es un nombre común. De hecho, el nombre Emmanuel es un nombre común, pero este nombre que habla el profeta Isaías, en hebreo se dice Immanuel. Immanuel, no Emmanuel. No es Emmanuel como usted pensó, como usted se le enseñó, como usted creyó, como usted pensaba, como usted ha leído, como usted ha escuchado, etcétera, etcétera. No es así, no es Emmanuel, es Immanuel. Immanu, de nosotros. Elohim con nosotros, Immanuel. ¿Por qué la palabra él? En el antiguo pacto, o como ustedes conocen, el Antiguo Testamento, la palabra él era para referirse a Yahweh, al creador del cielo y de la tierra. Antes, y de hecho el pueblo de Israel no se refería, o no nos referimos, aunque ya sí, Dios, Elohim, Yahweh quiere que mencionemos su nombre. Pero antes, en su pueblo, el pueblo de Israel, nuestro pueblo, no mencionaba la palabra Yahweh por un tiempo. Mas sin embargo, desde Génesis, desde Bereshit, desde el principio, para referirse a Elohim, a Dios, se referían con la palabra Él, a Él, o sea, el Todopoderoso, para referirse a Dios. Vamos a ponerlo así, para referirse a Dios, usaban la palabra Él. Él estará con nosotros. Por ejemplo, nosotros le vamos a servir a Él. Él me está llamando. Él. La palabra Él era para referirse a Dios. Por eso Isaías, nuestro profeta, dice que cuando la Virgen conciba a luz, sería el mismo Yahweh, el mismo Dios encarnado. No es una Trinidad, no es la Trinidad no existe, es solamente un solo Dios, un Elohim. Un Elohim. No somos polisteístas. Solamente hay un solo Dios real, el Todopoderoso. Entonces, el profeta pronunció la palabra en hebreo que dice Immanuel, Dios con nosotros, Elohim con nosotros. Iba a vivir aquí en la tierra con nosotros, morando. Que de hecho Juan dice el verbo, pero tampoco es el verbo, porque esa es otra mala traducción también de la Biblia. La Biblia tiene muchas malas traducciones en el español, muchas malas transliteraciones del hebreo, del arameo y el griego al español, que no son las más correctas. No quiere dejar dicho que la Biblia tenga errores, no. Los errores los tenemos nosotros, los errores los pusimos nosotros, los seres humanos. Fuimos lo que agregamos y le quitamos también, de hecho, a la Biblia. Y entonces ahí es donde están los errores, que muchos dicen, no leas la Biblia, te vas a volver loco,
etcétera, etcétera. Todo eso es mentira. La Biblia no vuelve loco a nadie, sino que simplemente el ser humano ha desligado lo que está real, lo que estuvo ahí desde un principio. El ser humano, vamos a ponerlo así, lo ha alterado. El ser humano lo ha alterado, ya sea por estrategia satánica, ya sea por desconocimiento académico o ya sea por interpretación propia. Y de hecho, esa palabra Emmanuel es una muy mala interpretación de las personas que por muchos años, por muchísimos años, han creído o creían, porque hasta aquí, hasta hoy, ya no seguirás creyendo que es un simple nombre, que es Emmanuel. ¿Qué es eso, Emmanuel? Nadie sabe qué es Emmanuel. Pero la palabra Immanuel, si quiere lo puede buscar en la Biblia Kadosh. Es una Biblia electrónica disponible tanto en Android como iOS, y la puede descargar, la Biblia Kadosh, donde allí encontrarás todos los nombres en hebreo de los apóstoles, de los profetas, de los lugares, de todo encontrarás o esa versión, la Biblia Kadosh, en términos ya más originales, más exactos que en el mismo español. En el español hay mucha añadiduras, vamos a ponerlo así. En el español hay muchos significados, muchas palabras que han sido añadidas del hebreo. Por lo tanto, la Biblia Kadosh, esta Biblia que está disponible electrónicamente, tanto en Android y iOS, la puedes descargar. Ahí encontrarás mejores palabras más exactamente, de un significado más profundo, porque viene directamente de la raíz del hebreo, viene directamente. Entonces, en esa Biblia Kadosh, y también si quiere lo puede buscar en cualquier diccionario de hebreo español, en cualquier diccionario, lo puede buscar, lo puede corroborar, que no son mis propias palabras, no es mi propia interpretación, pero es una luz que Dios me dio a mí para compartir con ustedes. Es una luz, es una interpretación, y gloria al Todopoderoso por eso, porque Él es el dueño del mundo. Él da la revelación a quien Él quiere, y no nosotros mismos vamos a poner nuestra propia interpretación, porque la Biblia dice en 2 de Pedro 1:20 que no es de interpretación privada. O sea, la palabra misma de Dios no es de interpretación privada. Por lo tanto, vamos a escudriñar, vamos a indagar, vamos a dilucidar hermenéuticamente sobre la Biblia, sobre las palabras que leímos. Vamos a tener sumo cuidado con esto. Entonces, hoy hemos aprendido que la palabra Emmanuel no es la más correcta. Lo más correcto es, en cuanto a pronunciación y a significado, es Immanuel, o sea, Dios con nosotros. Por eso que vuelvo atrás donde decía Juan, dice que el verbo, o más bien, no el verbo, sino, porque el verbo es cualquier cosa, es una conjugación de lo que sea, cualquier verbo: comer, reír, cantar, predicar, enseñar. Entonces, lo más correcto es la palabra. La palabra vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, mas nosotros no le conocimos. Por eso dice el Señor: Jerusalén, 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 estuve entre ustedes, pero no conocieron el día de mi visitación. Por eso, por lo tanto, no me volverán a ver hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Y algún día le veremos nuevamente aquí con nosotros. Quizás se vuelva a usar ese término Immanuel. Quizás se vuelva a usar ese término Immanuel. Elohim, Dios con nosotros. Aunque literalmente, espiritualmente,
Él ya está en nosotros, dentro de nosotros, y su Espíritu Kadosh mora dentro de nosotros, también lo podemos usar, lo podemos decir, ¿por qué no? Entonces, Immanuel, Dios con nosotros, es lo más correcto. Immanuel, no Emanuel, porque de hecho ese nombre se lo han puesto a miles de gente, impíos, incircuncisos, depravados, delincuentes, a todo el mundo. Entonces, dándole así un significado negativo a lo que se creía positivo. Sin embargo, quizá le pusieron ese nombre a muchos de nuestros familiares, primos, etcétera, amigos, porque estoy yo seguro que el papá, la mamá, el abuelo o la abuela conocía mínimo algo de la Biblia. Conocía un poquito de la Biblia, porque ese nombre no lo ponen por ponerlo. Simplemente tienen un pequeño conocimiento de ese nombre, Immanuel, y lo ponen en español Emanuel, porque como es más fácil, más simple de pronunciar, menos complicado, y peor aún, que no investigan bien, pero lo correcto es Immanuel, Dios con nosotros. Y espero que hayan aprendido, lo pueden investigar, lo pueden buscar. Yo no soy el único. Hay muchos más como yo y quizá mejores, como no, porque yo no soy académico en términos de teología ni nada de eso, y tampoco me interesa, gracias a Dios, y mucho menos teología sistemática, ni nada de esas academias que me encajonen, ni que me quieran enseñar lo que ellos saben o conocen. Es muy bueno aprender, claro que sí, pero la interpretación de la misma palabra de Dios no necesita hacer un curso, no necesita ir a la universidad 4 años, estudiar teología, etcétera, aunque es muy bueno, pero al final vas a recibir interpretaciones y enseñanzas por medio de un profesor, por un intermediario, un hombre. Pero más sin embargo, si tú profundizas en la palabra de Dios, en su Biblia, en su palabra, de día y de noche, en constante oración y estudios con un diccionario, y va buscando cada palabra, cada significado, Dios te va a hablar, porque el que toca se le abrirá y el que busca encuentra. Por lo tanto, si tú buscas en la Biblia una respuesta, la misma Biblia te va a responder y va a abrir tus caminos, va a despejar tu conocimiento, y Dios te va a dar la revelación por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Así yo lo creo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén y amén. Que Yahweh te bendiga y te guarde grandemente, poderosamente. Amén y amén. Shalom. Lehitraot. Hasta luego.